Hola, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Le vamos a hacer unas preguntas sobre microbiología y cianobacterias. Usted es bióloga en el área de microbiología en la Universidad de A Coruña. ¿Cómo fue que le empezó a gustar este tema y qué parte de su formación fue más importante para usted en lo relacionado con microorganismos en el fondo marino? Bueno, yo estudié biología, estudié en la Universidad de Santiago y de hecho hice mi tesis doctoral y empecé siendo profesora en la Universidad de Santiago. Me vengo para La Coruña porque todavía formaba parte de la Universidad de Santiago, porque ya se crearon las otras dos universidades y bueno, yo quedé teniendo docencia y ya quedé como profesora aquí en la Universidad de A Coruña. Entonces, bueno, a mí la biología me gustó desde siempre, ya desde muy jovencita me gustaba mucho la biología. Y dentro de la biología, digamos que podemos tener, casi se podrían diferenciar dos tipos de biólogos, los que nos dedicamos más, pues a lo mejor a la bioquímica, genética, zoología, y los que se dedican más, pues a lo mejor a la botánica, zoología, ecología. Y a mí siempre me interesó más la primera rama. El interesarme por la microbiología fue el tema de la tesis. Busqué para poder hacer una tesis de microbiología y yo empecé trabajando y sigo trabajando ahora en microorganismos marinos. Luego lo ampliamos a microorganismos de agua dulce también, pero siempre ha sido relacionada con microorganismos. Vale. Respecto a su tiempo en la investigación y estudio de las microalgas, ¿cuál fue su primer descubrimiento más relevante y qué supuso para el conocimiento de este tema? Bien, el hecho de empezar en microalgas, cuando yo empecé a hacer la tesis en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Santiago, era un departamento muy amplio que recogía varias facultades, medicina, biología, farmacia, incluso veterinaria de Lugo, y dentro de y había ya bastantes estudios sobre la microbiología marina. Había más en bacterias, pero justo cuando empecé yo, había pues, una persona realmente, bueno, un par de personas que ya empezaban a trabajar en microalgas. Las microalgas, frente a las bacterias, son eucariotas, que realizan fotosíntesis, igual que las que realizan las plantas, y concretamente cuando yo empecé a trabajar, lo que se planteó es la importancia que tiene la científica en Galicia, que las microalgas son su alimento, el alimento de los moluscos filtradores son las microalgas. Entonces empezamos a trabajar sobre, al cultivar las microalgas, pues cómo conseguir que crezcan más y sobre todo ver cómo las condiciones de cultivo, sobre todo la composición del medio de cultivo, actuaban sobre la composición bioquímica de las microalgas. Entonces creo que fuimos prácticamente pioneros en el mundo, con muy pocos grupos más, donde veíamos que variando la composición bioquímica de las microalgas podríamos mejorar su calidad y utilizarlas en la alimentación humana. En cuanto a las microalgas y a las cianobacterias en el fondo marino, ¿en qué están usted y su grupo de investigación trabajando ahora? Bueno, actualmente nosotros tenemos varias líneas de investigación, porque después de estas líneas iniciales nos dedicamos más a estudios del efecto de contaminantes. Como son el primer nivel de la cadena trófica, tanto en aguas dulces como en aguas marinas, pues evidentemente cualquier contaminante que les afecte va a transferirse normalmente a lo largo de la cadena trófica. Entonces empezamos a estudiar contaminantes, estudiamos el efecto de metales pesados, luego ya hemos pasado al estudio de pesticidas y en los últimos años nos estamos dedicando a lo que se llaman contaminantes emergentes. Contaminantes emergentes son sustancias que no se consideran, al menos inicialmente, contaminantes, pero que sí que se ve que se van acumulando normalmente en las zonas costeras o también en las aguas dulces y que, pues, que evidentemente tienen un efecto. Aquí nos estamos dedicando a fármacos. Los fármacos, pues, una vez que son eliminados, llegan a los reservorios acuáticos y también en los últimos años con nanoplásticos. En cuanto a las microalgas y a las cianobacterias en el fondo marino,
¿En qué están usted y en su grupo de investigación trabajando? Bueno, actualmente nosotros tenemos varias líneas de investigación, porque después de estas líneas iniciales nos dedicamos más a estudios del efecto de contaminantes. Como son el primer nivel de la cadena trófica, tanto en aguas dulces como en aguas marinas, pues evidentemente cualquier contaminante que les afecte va a transferirse normalmente a lo largo de la cadena trófica. Entonces empezamos a estudiar contaminantes, estudiamos el efecto de metales pesados, luego ya hemos pasado al estudio de pesticidas y en los últimos años nos estamos dedicando a lo que se llaman contaminantes emergentes. Contaminantes emergentes son sustancias que no se consideran, al menos inicialmente, contaminantes, pero que sí que se ve que se van acumulando normalmente en las zonas costeras o también en las aguas dulces y que evidentemente tienen un efecto. Aquí nos estamos dedicando a fármacos. Los fármacos, pues, una vez que son eliminados, llegan a los reservorios acuáticos y también en los últimos años con nanoplásticos. Usted antes dijo que estudiaba las microalgas y su crecimiento. ¿Cómo estudia usted las microalgas y qué problemas se presentan al estudiarlas? Bueno, nosotros hacemos cultivos de laboratorio, entonces lo que tienes que tener pues, es un sistema de cultivo, una cámara de cultivo en donde tienes controlada la luz, evidentemente, con ciclos de luz de oscuridad, intensidad, etcétera, etcétera, y la temperatura también, y luego pruebas diferentes formulaciones, digamos, de nutrientes, le das distintas cosas de comer y en distintas concentraciones y siempre buscando que haya el mejor crecimiento y nosotros siempre miramos también la composición química para que sea la más adecuada pues, para el uso que le vayamos a dar a las microalgas. Un detalle importante, porque las has nombrado varias veces, las cianobacterias. Como su nombre indica, las cianobacterias son procariotas, son bacterias, no tienen núcleo, que tienen todos los orgánulos que tienen las microalgas eucariotas, pero tienen una cosa en común con ellas y es por eso por lo que nosotros las estudiamos, porque realizan el mismo tipo de fotosíntesis. Realizan también una fotosíntesis igual a la que realizan los vegetales y por lo tanto, en ese sentido, sí forman parte pues, de ese primer nivel de la cadena trófica. Vale, muchas gracias. Como bióloga en el área de microbiología, ¿podría explicarnos sobre las alteraciones en microalgas y cianobacterias provocadas por el estrés en presencia de pesticidas, metales y contaminantes emergentes, sobre todo aquellos que acaban en el fondo del mar? Realmente no solo es importante que acaben en el fondo, si los gases nucleosos están disueltos en las aguas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de fondos de mucha profundidad, ya no tiene mucho sentido hablar de microalgas y cianobacterias porque no hay luz y por lo tanto ya no podrían crecer allí, pero sí que están en toda la masa de agua hasta donde llega, lo que se llama la zona fótica, a donde llega la luz. Cada tipo de contaminante pues, va a tener efectos diferentes. Nosotros los hemos estudiado, los hemos estudiado a nivel de estructuras celulares, hemos hecho estudios de microscopía electrónica, hemos hecho estudios de composición bioquímica, como antes se decía, hacemos estudios también fisiológicos, de qué medida se ve afectada fundamentalmente la fotosíntesis, y ya llevamos muchos años que podemos hacer estudios a nivel celular. Existe una técnica que se llama citometría de flujo que nos permite saber pues, cómo funciona el potencial de membrana, cómo está funcionando el potencial mitocondrial. Es decir, podemos saber muchas cosas de las que están ocurriendo dentro de la célula. Vemos que hay diferentes respuestas, pues, por ejemplo, en la respuesta a metales suelen provocar, varía en función de las especies, pero las especies más resistentes a los metales es que generan unas proteínas que se llaman fitoquelatinas o metalotioneínas que complejan el metal. Esto tiene bastante interés y nos ha permitido hacer estudios aplicados porque pueden retirar metales de las masas de agua, ¿no? Después, un detalle que sí que hemos visto y que nos parece bastante interesante y que por lo que estamos viendo es común a todos los contaminantes que hemos estado probando, y otras cosas pueden ser diferentes, es que las microalgas y las cianobacterias, igual que las plantas, además de realizar fotosíntesis, también realizan respiración, realizan las dos. Bueno, pues cuando hay cualquier contaminante, lo que se va a ver afectado va a ser la fotosíntesis, fundamentalmente el fotosistema 2,
y no tanto la respiración. ¿Esto qué implica? Que no van a sintetizar, lo van a hacer menos y en cambio respiran. Esto sí que tiene muchísima importancia, entre otras cosas, para el incremento de CO2, porque no fijan CO2 y lo generan, por lo cual están contribuyendo a un incremento del CO2. Vale. En estos años se habla mucho de la contaminación. ¿En qué afecta la contaminación a las microalgas y particularmente en aquellas que están en los fondos marinos? Pues un poco es lo que te acabo de decir. Cuando los contaminantes ya llegan a un nivel en que les afecta a la fotosíntesis, les afecta al crecimiento, entonces dejan de dividirse. A veces no mueren inmediatamente, incluso podríamos decir que engordan porque llegan a aumentar su tamaño sin llegar a dividirse, pero dejan de realizar su función. Por otra parte, como antes te decía, como sitio de alimento, pues tanto a los moluscos filtradores como a larvas de crustáceos o al zooplancton, que luego sirve de alimentación a crustáceos o peces, van a servir de transmisión del contaminante que sea a lo largo de la cadena. Lo importante que nosotros también estamos trabajando es cuando los contaminantes todavía no son absolutamente tóxicos, es decir, cuando todavía no matan a la microalga, pero que nosotros lo que estamos buscando es poder detectar el efecto en la microalga cuando todavía pues, no sea absolutamente citotóxico, que no las mate, porque eso nos permitiría también establecer mecanismos de detección temprana de estos contaminantes. Empezó a estudiar sobre la microbiología en el ámbito submarino. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido y por qué? Pues es difícil señalar una única cosa, realmente te sorprenden muchas cosas. Te sorprende pues, la enorme variedad que hay, porque realmente hay una gran variedad de especies. Sorprende que haya respuestas diferentes, pero casi sorprende más el que haya algún núcleo, digamos, de respuestas que son comunes a distintos contaminantes. Eso sí que nos ha resultado bastante interesante, sobre todo si queremos establecer, como te decía, mecanismos de detección temprana, porque podríamos establecer mecanismos que luego ya afinándolos podrían detectar un contaminante u otro, pero nos permitirían dar alertas tempranas. Usted antes nos dijo que no era necesario que las microalgas en el fondo estuviesen contaminadas, sino que una que estuviese en altura media sería lo mismo. ¿Cree usted que es lo mismo una microalga en el fondo que una en una superficie normal? A ver, es que no es que en el fondo no sea afectada o sea afectada, es que si estamos hablando de fondos de determinada profundidad ya no hay luz. Y si no hay luz, no hay microalgas. Los microbios y las cianobacterias necesitan luz. Entonces, son más importantes en la columna de agua, a no ser que estemos hablando de aguas de zonas costeras. En zonas costeras, donde evidentemente hay poca profundidad, sí que vamos a tenerlas hasta el fondo. Y justamente las zonas costeras son las que están más contaminadas, porque son las que están recibiendo los aportes que provienen terrestres y son las que están normalmente más contaminadas. Vale, gracias. Por favor, en su ficha de catedrática de la Universidad de A Coruña hemos leído que hay un problema con los contaminantes emergentes. ¿Qué son y cómo cree usted que se podrían reducir o eliminar, sobre todo de los fondos marinos? Normalmente se consideran contaminantes emergentes, como un poco su nombre indica, aquellos que no están considerados, digamos, de forma clásica, pero que en los últimos años se están acumulando en las aguas, inicialmente suelen ser en las aguas dulces, que acaban llegando también a las aguas marinas. Entonces, inicialmente, pues, probablemente pues, porque no se habían estudiado, porque no aparecían en cantidades importantes, no se consideraban, pero en la medida en que están aumentando sus concentraciones, sí que se está viendo que pueden tener un efecto. Como te decía, pues fármacos que utilizamos nosotros, que utilizan los animales, y que acaban, una parte, aunque simplemente sea por aguas residuales, van a acabar contaminando las aguas.
Por poner un ejemplo, el microceno, nosotros hemos trabajado en el microceno, hemos trabajado con antibióticos, otro tipo de contaminantes muy importantes en este caso en las aguas costeras, seguramente los que no somos conscientes, los filtros solares de las cremas que utilizamos para protegernos del sol. Pueden llegar a acumularse de forma importante, además en algunos casos también contienen micropartículas, entonces nos referimos un poco a todo este tipo de contaminantes que ahora mismo los que están apareciendo en cantidades enormes son todos psicofármacos, o sea, fármacos que se utilizan pues, para distintos tratamientos a niveles neurológicos, psicológicos, etc. Normalmente se consideran contaminantes emergentes, como un poco su nombre indica, aquellos que no están considerados, digamos, de forma clásica, pero que en los últimos años se están acumulando en las aguas, inicialmente suelen ser en las aguas dulces y acaban llegando también a las aguas marinas. Entonces, inicialmente, pues, probablemente pues, porque no se habían estudiado, porque no aparecían en cantidades importantes, no se consideraban, pero en la medida en que están aumentando sus concentraciones, sí que se está viendo que pueden tener un efecto. Como te decía, pues fármacos, son fármacos que utilizamos nosotros, que utilizan los animales, y que acaban, una parte, aunque simplemente sea por aguas residuales, van a acabar contaminando las aguas. Por poner un ejemplo, el microceno, nosotros hemos trabajado en el microceno, hemos trabajado con antibióticos, otro tipo de contaminantes muy importantes en este caso en las aguas costeras, seguramente los que no somos conscientes, los filtros solares de las cremas que utilizamos para protegernos del sol. Pueden llegar a acumularse de forma importante, además en algunos casos también contienen micropartículas, entonces nos referimos un poco a todo este tipo de contaminantes que ahora mismo los que están apareciendo en cantidades enormes son todos psicofármacos, o sea, fármacos que se utilizan pues, para distintos tratamientos a niveles neurológicos, psicológicos, etc. Sabemos que usted tiene mucho conocimiento acerca de las microalgas. ¿Hasta qué punto las considera usted beneficiosas y cuánto pueden convertirse en un peligro para los sistemas marinos? ¿Las microalgas? Sí. A ver, las microalgas son absolutamente beneficiosas porque son el primer eslabón del primer neutrófico en los medios acuáticos. Es más, si consideramos globalmente nuestro planeta, el 85% de la fotosíntesis que tiene lugar en el mar lo realizan unas cianobacterias, principalmente una que además es muy pequeñita, de tamaño Chlorococcus, pero que significa el 35% de la producción primaria del planeta. Por lo tanto, son fundamentales para el funcionamiento, por supuesto, de los ecosistemas marinos y también del planeta. Perjudiciales, sí, claro, hay algunas especies que producen toxinas. Seguramente en Galicia seguro que todos conocemos las mareas tóxicas, ¿verdad? Las mareas rojas, pues entonces sí que tenemos algunas especies de microalgas, muy pocas, pero que pueden producir toxinas, y esas toxinas evidentemente son perjudiciales para los animales y también para los personas. Usted imparte en la Universidad de Microbiología Aplicada y Control Microbiológico. ¿Qué es este control y qué importancia tiene en la conservación de los ecosistemas marinos? Bueno, el control microbiológico se refiere fundamentalmente, más que a los ecosistemas marinos, los ecosistemas marinos se estudia más en una asignatura de máster, que es microbiología marina, o otra asignatura de grado, que es microbiología ambiental. El control biológico lo que se plantea en esta asignatura es pues, fundamentalmente referido a alimentos, los sistemas de control para evitar la contaminación, sistemas por un lado de conservación y por otro lado sistemas de análisis microbiológico para asegurarnos de que cuando un alimento llega pues, al mercado o llega a ser consumido estén las condiciones microbiológicas adecuadas. No hay que cierrar, pues si no aparece. Las preguntas que le vamos a hacer ahora son de un compañero que no está presente, entonces nos vamos a ir turnando. Hablando de la contaminación, ¿qué nos recomendaría hacer en nuestra vida diaria para que se puedan conservar en un buen estado las microalgas y las cianobacterias submarinas?
Bueno, lo que tenemos que hacer es conservar el ecosistema, no solo para las microalgas o las cianobacterias, sino para todos los organismos que se encuentran en ese ecosistema. Pues, evidentemente, procurar no añadir contaminantes, pero a veces podemos tener bastante claro lo que es un contaminante, que es un metal pesado o un pesticida, pero hay otros aspectos que no tenemos tan en cuenta, como por ejemplo el incremento de materia orgánica. Si se incrementa en un reservorio acuático el nivel de materia orgánica, ¿eso qué va a hacer? A nivel microbiológico aumentan notablemente bacterias que van a utilizar esa materia orgánica, entonces esas bacterias crecen mucho, en principio parece que les viene muy bien. ¿Eso qué va a suponer? Por un lado, que generan CO2 y por otro lado, que al crecer mucho, van a oscurecer en cierta medida el ambiente en el que se encuentran y eso llega a menos luz, por lo tanto las microalgas, los productores primarios se van a ver afectados y eso acaba afectando a todo el ecosistema. Entonces, a veces no pensamos en solamente, tenemos muy claro que es un contaminante, pero hay otros comportamientos que también llevan a problemas de contaminación. Vale. Venga, va. Conocemos mucho del espacio exterior y de los planetas, pero poco sobre las profundidades del mar. Desde su ámbito de conocimiento, ¿cómo crees que podemos conocerlas mejor en un futuro? ¿Y cuánto tiempo nos llevará a explorarlas completamente? Bueno, yo creo que cada vez se va conociendo más. Es verdad que a lo mejor se dedica más, se ha dedicado en el pasado más al estudio a nivel espacial que a lo que tenemos en el caso del mar. El problema, si hablamos ya de mucha profundidad, hay un problema, digamos, de logística, de cómo se llega. Leía no hace mucho, unas semanas, que está habiendo pues, una interesante exploración de la fosa mariana, que es en las Filipinas, que es lo más profundo que tenemos ahora mismo en nuestro planeta. Yo creo que fundamentalmente es disponer de las capacidades tanto de llegar como los microorganismos que se encuentran a grandes profundidades, no todos los organismos, van a estar a una elevada presión, ejerce el agua que está arriba. Si no se preserva adecuadamente en el momento en que se coge la muestra, se le somete a presiones mucho menores y muchos de ellos pueden morir y entonces no llegamos a poder estudiarlos. Entonces, yo creo que ahí es importante los desarrollos técnicos, que cada vez son mayores, y luego la impresión, porque evidentemente pues, tienen un efecto. Mirando al futuro, ¿qué avances supondría el conocimiento detallado de la biología? Perdona, no te he oído bien. ¿Me puedes repetir? Fuerte y despacito. Fuerte y despacito. Mirando al futuro, ¿qué avances supondría el conocimiento detallado? Un poquito más alto, no te oigo, no sé por qué no viene ahora. Mirando al futuro, ¿qué avances supondría el conocimiento detallado de la flora submarina y cómo afectará esto a la ciencia y al planeta? Bueno, el conocimiento, la ampliar el conocimiento siempre es bueno, eso no cabe duda. Entonces, un mayor conocimiento pues, lo que va a permitir es que se conozca mejor la composición y eso va a permitir conocer mejor la dinámica de los ecosistemas. Entonces, en concreto, el mar en concreto son casi las 3/4 partes de nuestro planeta, por lo tanto es fundamental. Además, ahora mismo los problemas, las cosas que incrementan el CO2, una vez que se disuelve en el mar, transformar parte del sistema carbonato y bicarbonato, por lo tanto hay un efecto muy grande del incremento de CO2 atmosférico sobre el funcionamiento oceánico. Entonces es fundamental tener un mayor conocimiento. Muy bien, venga. Al buscar personas para hacerle esta entrevista nos ha costado mucho y hemos tardado bastantes semanas en encontrar a alguien que nos pudiera contestar. ¿Por qué cree que sucede esto y por qué cree que ahora no hay tanta gente que se interesa en esta rama? Pues la verdad yo no te sé decir, o sea, a lo mejor es que, bueno, la microbiología, la vida particular, tampoco te creas que somos muchos los que nos dedicamos a ella, ¿no?
y luego ya depende a lo mejor de las personas con las que contactasteis que no tenían disponibilidad. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado estar con vosotros, pero de verdad que es que también es casualidad, pero tengo la semana pasada, esta y la que viene, probablemente han sido de las 3 semanas más ocupadas que hayan tenido en todo el curso. Entonces, yo supongo que será por eso. En cualquier caso, sí que te puedo decir que cuando nosotros empezamos a estudiar las microalgas, bueno, cuando yo me incorporo al grupo de la Universidad de Santiago, pero poco llegaban, en España éramos 3 grupos nada más los que estudiábamos microalgas, ¿eh? Ahora pues ya hay algunos más. Deja sentar a Nicolás y después va a ¿vale? A ver, venga. Buenos días, me llamo Nicolás. ¿De qué modo podrían matar los contaminantes a las microalgas y así a otros organismos y animales? Diga, un poquito más despacio. Despacio Más fuerte. Vale. ¿De qué modo podrían matar los contaminantes a las microalgas y así a otros animales y plantas? Marinas. Bueno, a las microalgas, fundamentalmente su punto crítico es el sistema fotosintético. En la fotosíntesis, concretamente, bueno, hay 2 fotosistemas y el que suele ser más vulnerable es el fotosistema 2. Entonces, en el momento en que le falla la fotosíntesis, podrán tardar más o menos, pero en la mayoría de los casos van a acabar muriendo. ¿Qué ocurre? Antes de que mueran es cuando pueden introducirse en la cadena trófica y entonces llegan los contaminantes y ahí pues ya van a afectar a los animales de distintas formas. Yo, ya no es mi especialidad, digamos, ya no te lo puedo decir, pero sí es como las van a afectar. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. No sé si vosotros habéis oído hablar del problema que hay con los corales. Los corales se están blanqueando, llevan unos años que se está produciendo lo que se llama el blanqueamiento de los corales. Pero puede estar relacionado pues, en el incremento del CO2 oceánico, que tanto os decía, también con el incremento de la temperatura, aunque de momento sea muy pequeño. Ese blanqueamiento de los corales, ¿por qué se produce? Pues porque los corales están asociados a unas microalgas. Bueno, forman un ecosistema fantástico porque le van a transferir alimentos, etcétera, etcétera. Pues realmente lo que se está muriendo son las microalgas que están asociadas al coral. Vale, muchas gracias. Y ahora ya, la última, venga. ¿Por qué cree usted que los contaminantes emergentes están aumentando y qué efectos cree que tendrán en la flora marina? Bueno, están aumentando, entre otras cosas, por el uso, porque pues, eso, por ejemplo, son fármacos que a lo mejor hace unos años se utilizaban mucho menos, y porque no se han considerado, entonces no hay legislación, empieza a haberla, no hay legislación, pero el uso de nitrógeno se utiliza en cantidades impresionantes, pero también utilizamos muchísimo las cremas solares. Cuando vamos a la playa, pues utilizamos la crema solar y luego ponemos en el agua con la crema solar. En este caso, evidentemente se necesitamos. Porque tiene que haber, primero, un estudio muy claro sobre los efectos que producen, si lo dicen no producen efectos, y después legislar para controlar el uso y controlar cómo puede llegar a las aguas. Vale, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya le enviaremos cuando lo tengamos. Que usted tiene mucho conocimiento acerca de las microalgas. ¿Hasta qué punto las considera usted beneficiosas y cuánto pueden convertirse en un peligro para los ecosistemas marinos? Las microalgas. Sí. A ver, las microalgas son absolutamente beneficiosas porque son el primer eslabón del primer trófico en los medios acuáticos. Es más, si consideramos globalmente nuestro planeta, el 85% de la fotosíntesis que tiene lugar en el mar lo realizan unas cianobacterias, fundamentalmente una que además es muy pequeñita de tamaño clorococcus, pero que significa el 35% de la producción primaria del planeta. Por lo tanto, son fundamentales para el funcionamiento, por supuesto, de los ecosistemas marinos y también del planeta. Perjudiciales, sí, claro, hay algunas especies que producen toxinas.
Seguramente en Galicia seguro que todos conocemos las mareas tóxicas, ¿verdad? Las mareas rojas, pues parece que sí que tenemos algunas especies de microalgas, muy pocas, pero que pueden producir toxinas, pues las toxinas evidentemente son perjudiciales para los animales y también para los personas. Usted imparte en la Universidad de Microbiología Aplicada y Control Microbiológico. ¿Qué es este control y qué importancia tiene en la conservación de los ecosistemas marinos? Bueno, el control microbiológico se refiere fundamentalmente, más que a los ecosistemas marinos, los ecosistemas marinos se estudia más en una asignatura de máster, que es microbiología marina, o otra asignatura de grado, que es microbiología ambiental. El control biológico lo que se plantea en esta asignatura es pues, fundamentalmente referido a alimentos, los sistemas de control para evitar la contaminación, los sistemas por un lado de conservación y por otro lado los sistemas de análisis microbiológico para asegurarnos de que cuando un alimento llega pues, al mercado o llega a ser consumido esté en las condiciones microbiológicas adecuadas. ¿Por qué cree usted que los contaminantes emergentes están aumentando y qué efectos cree que tendrán en la flora marina? Bueno, están aumentando entre otras cosas por el uso, porque pues, eso, por ejemplo, son fármacos que a lo mejor hace unos años se utilizaban mucho menos, y porque no se han considerado, entonces no hay legislación, empieza a haberla, no hay legislación, pero el uso de nitrogeno se utiliza en cantidades impresionantes, pero también utilizamos muchísimo las cremas solares. Cuando vamos a la playa, pues nos usamos las cremas solares y nos metemos en el agua con las cremas solares. En este caso, evidentemente se necesitamos. Porque tiene que haber, primero, un estudio muy claro sobre los efectos que producen, sobre los que se producen no producen efectos, y después vigilar para controlar el uso y controlar cómo puede llegar a las aguas. Hablando de la contaminación, ¿qué nos recomendaría hacer en nuestra vida diaria para que se puedan conservar en un buen estado las microalgas y las cianobacterias submarinas? Bueno, lo que tenemos que hacer es conservar el ecosistema, no solo para las microalgas o las cianobacterias, sino para todos los organismos que se encuentran en ese ecosistema. Pues, evidentemente, procurar no añadir contaminantes, pero a veces podemos tener bastante claro lo que es un contaminante, que es un metal pesado o un pesticida, pero hay otros aspectos que no tenemos tan en cuenta, como por ejemplo el incremento de materia orgánica. Si se incrementa en un reservorio acuático el nivel de materia orgánica, ¿eso qué va a hacer? A nivel microbiológico aumentan notablemente bacterias que van a utilizar esa materia orgánica, entonces esas bacterias crecen mucho, en principio parece que les viene muy bien. ¿Eso qué va a suponer? Por un lado, que genera CO2 y por otro lado, que al crecer mucho, van a oscurecer en cierta medida el ambiente en el que se encuentran y eso llega a menos luz, por lo tanto las microalgas, los productores primarios se van a ver afectados y eso acaba afectando a todo el ecosistema. Entonces, a veces no pensamos en solamente, tenemos muy claro que es un contaminante, pero hay otros comportamientos que también llevan a problemas de contaminación. Conocemos mucho del espacio exterior y de los planetas, pero poco sobre las profundidades del mar. Desde su ámbito de conocimiento, ¿cómo crees que podemos conocerlas mejor en un futuro y cuánto tiempo nos llevará explorarlas completamente? Bueno, yo creo que cada vez se va conociendo más. Es verdad que a lo mejor se dedica más, se ha dedicado en el pasado más al estudio a nivel espacial que a lo que tenemos en el caso del mar. El problema, si hablamos ya de mucha profundidad, hay un problema, digamos, de logística, de cómo se llega. Leía no hace mucho, unas semanas, que está habiendo pues, una interesante exploración de la fosa mariana, que es una científica
finas, que es lo más profundo que tenemos ahora mismo en nuestro planeta. Yo creo que fundamentalmente es disponer de las capacidades tanto de llegar como los microorganismos que se encuentran a grandes profundidades, no todos los organismos, van a estar a una elevada presión, ejerce el agua que está arriba. Si no se preserva adecuadamente en el momento que se coge la muestra, se le somete a presiones mucho menores y muchos de ellos pueden morir y entonces no llegamos a poder estudiarlos. Entonces, yo creo que ahí es importante los desarrollos técnicos, que cada vez son mayores, y luego la impresión, porque evidentemente pues, tienen mirando al futuro, ¿qué avances supondría el conocimiento detallado de la flora submarina y cómo afectará esto a la ciencia y al planeta? Bueno, el conocimiento, la ampliar el conocimiento siempre es bueno, eso no cabe duda. Entonces, un mayor conocimiento pues, lo que va a permitir es que se conozca mejor la composición y eso va a permitir conocer mejor la dinámica de los ecosistemas. Entonces, en concreto, el mar en concreto son casi las 3/4 partes de nuestro planeta, por lo tanto es fundamental. Además, ahora mismo los problemas, las cosas que producen el CO2, una vez que se disuelve en el mar, que formar parte del sistema carbonato y bicarbonato, por lo tanto hay un efecto muy grande del incremento de CO2 atmosférico sobre el funcionamiento oceánico. Entonces es fundamental tener un mayor conocimiento. Al buscar personas para hacerle esta entrevista nos ha costado mucho y hemos tardado bastantes semanas en encontrar a alguien que nos pudiera contestar. ¿Por qué cree que sucede esto y por qué cree que ahora no hay tanta gente que se interesa en esta rama? Pues la verdad yo no te sé decir, o sea, a lo mejor es que, bueno, la microbiología, la vida particular, tampoco te creas que somos muchos los que nos dedicamos a ella, ¿no? Y luego ya depende a lo mejor de las personas con las que contactasteis que no tenían disponibilidad. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado estar con vosotros, pero de verdad que es que también es casualidad, pero tengo la semana pasada, en la que viene, probablemente han sido de las 3 semanas más ocupadas que hayan tenido en todo el curso. Entonces, yo supongo que será por eso. En cualquier caso, sí que te puedo decir que cuando nosotros empezamos a estudiar las microalgas, bueno, cuando yo me incorporo al grupo de la Universidad de Santiago, pero poco llegaban, en España éramos 3 grupos nada más los que estudiábamos microalgas, ahora pues ya hay algunos más.